Ya. Ahí sí, ahí estamos. Ya, ahí sí, hermanos, comenzamos de nuevo. Bueno, porque la otra parte no va a salir, así que comenzamos de nuevo. Nosotros decíamos que la semana pasada hablamos acerca de que la historia de la redención de la humanidad comienza ahí cuando el hombre peca en el huerto y Dios desde ese momento decide enviar y promete enviarles un Mesías, un Salvador, un hombre que habría de restaurar todo el caos que el hombre generó ahí en el huerto. Desde ese momento nosotros quedamos claros la semana pasada que Dios comienza a enviar muchos profetas que comienzan justamente a hablar de este Mesías, de este Salvador, de este Rey glorioso, el cual vendría a traer libertad y restauración y en alguna medida a arreglar el tremendo caos que el hombre provocó ahí en el huerto. Y justamente la semana pasada nosotros revisamos a dos profetas que hablaron acerca de esto. Por un lado, el profeta Isaías y por otro lado, el profeta Malaquías. Y dijimos que estos dos anunciaban que antes de la llegada de este Salvador, que antes de la llegada de este Mesías, sería precedido por un hombre que vendría a preparar hasta cierto punto el camino de este Rey y de este Señor. Por eso el libro de Marcos comienza no con genealogías, como lo hacen otros autores de los evangelios, sino que comienza justamente con el relato de Juan el Bautista predicando en el desierto. Porque eso significaba, hasta cierto punto, de que si el precursor ya estaba, quiere decir que el rey también había llegado. Y ahí quedamos. El rey está en medio de nosotros. El hecho de que Juan el Bautista esté predicando significa que el rey había llegado. Y aquí lo empalmamos con lo de esta semana. Porque cualquiera hubiese pensado en ese momento, y así muchos lo pensaron, que la aparición pública de este Señor, que la aparición pública de este Salvador, de este ser glorioso del cual se profetizó durante tanto tiempo, sería con fuegos artificiales, que sería a lo mejor en un lugar muy visible, con mucha pompa, con muchos fuegos artificiales, como dije, pero la llegada de ese rey que se profetizó en el Antiguo Testamento no fue así, en absoluto, para nada. Es más, Jesús no comenzó su ministerio en una próspera metrópolis, en el centro, en la urbe de la ciudad, sino que su ministerio comienza en el desierto de Judea. Jesús no comenzó su ministerio público en una rueda de prensa dándose a conocer quién era, sino que Él lo comenzó con un bautismo, que fue acá lo que nosotros leímos la semana pasada. Y que tampoco la llegada de este rey, de este Señor, comienza Jesús su ministerio con una gran fiesta en su honor. Todo lo contrario, su ministerio comienza con 40 días de ayuno en un desierto mucho más peligroso y mucho más hostil que el desierto de Judea, que en el desierto en el que fue bautizado, y siendo tentado por el archienemigo de Dios, que es el diablo. De esa manera, el apóstol Marcos nos introduce de inmediato en el tema central del Evangelio de Marcos, que nosotros lo dijimos la semana pasada, que lo encontrábamos en Marcos capítulo 10, versículo 45, en donde dice que este Rey de Reyes, que este Señor de Señores, asume la posición de siervo, no para ser servido, sino que para poder servir y para poder dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahora, dentro del relato que nosotros acabamos de leer, desde el versículo 9 al 12, hay 4 escenas que nos presentan a Jesús como ese rey que se hace siervo y se hace siervo justamente para poder salvar a su pueblo. 4 escenas en este pedazo que nosotros acabamos de leer que dan una evidencia y muestran lo que el Evangelio de Marcos en su generalidad quiere transmitir, que este rey se hizo siervo para poder servir, y no solamente para eso, sino para poder dar su vida en rescate por muchos. Ahora, la primera escena que nosotros vemos acá en el libro de Marcos es, para los que toman nota, su identificación con pecadores bautizándose en el Jordán. La primera de las 4 escenas que nosotros vemos acá es su identificación con pecadores bautizándose en el Jordán. El versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Después de haber vivido 30 años de anonimato, 30 años en la localidad de Nazaret, el ministerio público de Jesús comienza. Y como dijimos, no comienza en una rueda de prensa, no comienza con fuegos artificiales, no comienza en una metrópolis, no comienza en un templo. El ministerio de Jesús, este ministerio público del Señor, después de 30 años de silencio, comienza en el desierto de Judea bautizándose. Y aquí yo quiero en este momento que podamos a lo mejor poder usar un poco la imaginación para poder entender un poco de que el bautismo que Jesús experimentó en el desierto de Judea es un bautismo que no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo con el cual Juan bautizaba y que Jesús fue bautizado es un bautismo que era señal de arrepentimiento. El versículo 4 dice de Marcos capítulo 1 de que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de Juan era un ritual externo que apuntaba hacia la realidad interna del arrepentimiento. Hermanos, de nada sirve ser bautizado si en alguna medida la persona no se ha visto a sí misma, y eso también lo recalcábamos la semana pasada, como un pecador que necesita de la misericordia de Dios y que necesita del perdón de Dios. De nada sirve en alguna medida bautizarse o ser parte de una iglesia, de las asambleas de Dios, o ser parte incluso de esta misma iglesia, si en alguna medida nosotros no podemos dar respuesta a la siguiente interrogante, y que tiene que ver justamente de la salvación. Si no nos hemos visto de la siguiente manera, de que soy un pecador y que debo venir al Señor confesando mis pecados, y que producto de esos pecados que yo tengo merezco la condenación eterna, y que estoy muerto espiritualmente producto de esos delitos y pecados, y que hoy vengo con la disposición delante del Señor de divorciarme de mi vida de pecado, y que vengo con la disposición de dejar que el Señor tome el señorío de mi vida, y que vengo arrepentido y confiando de que ese sacrificio hecho en la cruz fue suficiente para perdonarme y limpiarme de todos esos pecados que confesé al comienzo. Porque eso es lo que Dios requiere del pecador para ser salvo: arrepentimiento. Hay muchas corrientes teológicas, filosóficas, que dicen que el bautismo es parte y requisito para ser salvo, y que Jesús se bautizó justamente para poder cumplir con ese requisito, pero eso no es así. El bautismo de Juan apuntaba a otra cosa. El bautismo de Juan apuntaba a otra realidad, lo dijimos la semana pasada. Ese bautismo de Juan apuntaba a un hecho mucho más profundo, a un hecho más interno que tenía que ver con la salvación, con la confesión de pecado. Esa es la realidad a la que apuntaba el bautismo de Juan. Y hoy vamos a tratar de imaginar un poco, como les decía, en la escena que ocurre ahí a orillas del Jordán, en el versículo 9, está Juan bautizando y de repente llega Jesús, proveniente de Nazaret, 30 años había estado allá, y cuando Jesús llega a ese lugar se encuentra con una fila interminable de gente, una fila más larga que el registro civil día lunes. Y en medio de esa fila un catálogo de gente diversa, gente diferente. En medio de esa fila nosotros podíamos encontrar a mentirosos, adúlteros, asesinos, corruptos, gente soberbia, gente avara, ladrones, delincuentes, prostitutas, gente orgullosa, cobradores de impuestos, estafadores, políticos, fornicarios, blasfemos, gente de lengua larga, todo un catálogo de pecadores en esa fila cuando Jesús va llegando al desierto ahí, que estaba siendo bautizada por Juan el Bautista. Y de repente Jesús sigue su camino. Yo no sé si esto le va a hacer como una bomba en la cabeza, pero Jesús se pone en esa fila. Ahí. Toma su lugar en esa fila. En esa fila con ese catálogo de gente, Jesús se pone en esa fila. Y era más que obvio que él no encajaba con ese tipo de gente que estaba ahí.
Era más que obvio que él no encajaba con ese grupo de personas que estaba ahí. Por eso en Mateo capítulo 3, versículo 14, Juan el Bautista se rehúsa a bautizarlo y le dice: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo necesito ser bautizado por ti. Porque Juan el Bautista entiende de que él no necesitaba ser bautizado. Es más, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice: Señor, este bautismo es un ritual que simboliza purificación de nuestros pecados. Si hay alguien que aquí necesita ser bautizado, ese soy yo, no tú. Y Jesús lo que le está pidiendo y le dice: Juan, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. En otras palabras le está diciendo: Juan, tú tienes toda la razón, yo no debiera ser bautizado ni por ti ni por nadie, pero necesitamos que toda la palabra del Señor sea cumplida. Permítemelo, Juan, porque es necesario, y ahí está lo número 1, que yo me identifique plenamente con aquellos por los cuales vine a dar mi vida. ¿Se entiende, no? Es necesario que yo me identifique plenamente con los cuales o por los cuales vine a dar mi vida. Por eso no lo encontramos, su primera aparición no la hace en un templo. Por eso su primera aparición no la hace en un lugar público. Por eso su primera aparición no lo hace en una rueda de prensa, sino que el apóstol Marcos se encarga de mostrarnos que su primera aparición la hace en el Jordán, porque él quería identificarse justamente con aquellos con los cuales iba a dar su vida. Por eso, él, a pesar de que no encajaba en esa fila, él se pone en esa fila para poder identificarse con aquellos por los cuales iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué se bautizó Juan con un bautismo de arrepentimiento si no había cometido ningún pecado del cual arrepentirse? Hermanos, para identificarse plenamente con aquellos pecadores culpables por los cuales él entregaría su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pudieron entender eso? Un comentarista dice lo siguiente, mire, esta otra bomba a nuestra cabeza. Dice que Jesús descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza humana. Pero en el bautismo, Jesús desciende mucho más bajo, para tomar nuestra vergüenza. ¿Se entiende, no? En su nacimiento, Él desciende del cielo para tomar nuestra naturaleza. Pero en el bautismo Él desciende mucho más bajo para tomar y cargar nuestra vergüenza. Por eso lo hizo. Jesús, en otras palabras, hermanos míos, Jesús se bautizó por ti. En otras palabras, Jesús se bautizó por mí. En otras palabras, Jesús se bautizó ahí en el Jordán por nosotros. Él no debía haber sido bautizado, pero Él se bautizó porque quería identificarse plenamente con aquellos pecadores por los cuales iba a dar su vida. Él nunca cometió pecado, Él siempre hizo lo que el Padre le dijo, pero Él vino a morir por pecadores, por lo que le era necesario que experimentara el bautismo de arrepentimiento para identificarse con ellos. Jesús, mire, y esto va a sonar un tanto hereje, Jesús necesitaba esa limpieza hasta cierto punto, podemos decir categóricamente que no. Y lo hereje es que voy a decir que por un lado la necesitaba, pero no por Él, sino por nosotros. ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53, 6, para los que anotan, dicen que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo entiende ahora? Jesús tomó nuestra vergüenza en el Jordán. El Rey de Reyes tomó la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. Por eso para el apóstol Marcos es muy importante comentarnos acerca del bautismo de Jesús.
Y para nosotros poder entenderlo, que no es un relato más en medio del gran libro, sino que tiene suma importancia, porque en ese momento Él se identifica justamente con la gente que Él va a salvar, porque en ese momento Él asume la condición que nosotros tenemos, y el Rey de Reyes toma la posición de siervo para dar su vida por rescate por muchos. ¿Cuánto pueden entender esa parte? Amén. Amén. Dentro de las 4 escenas que aparecen acá, esa es la primera. Su identificación con pecadores bautizándose en el Jordán. Pero también hay una segunda escena que tiene que ver con la necesidad de ser ungido por el Espíritu Santo, la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, que es la segunda escena y la encontramos en el versículo 10 cuando dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Una vez que es bautizado, y ahí está lo número 1, que Él toma nuestra vergüenza, lo segundo que pasa es que los cielos se abren. Y la palabra usada para abrir en este pasaje tiene que ver, o se asemeja mucho cuando alguien raja una cortina, desgarrar una cortina. Y la única vez que aparece esa expresión de desgarrar una cortina, aparte del libro de Marcos, también la encontramos en Mateo 27:51. En Mateo 27:51, cuando dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es la misma expresión utilizada acá, que el cielo se abre, es la misma expresión utilizada en Mateo 27 cuando dice que el velo se rasgó. Por lo tanto, el cielo en ese momento del bautismo no es que se abrió de manera romántica, es como que se rasgó el cielo se abrió de par en par y en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Ahora hay otro dato importante detrás de esto. ¿Por qué es importante ese dato dentro del libro? ¿Por qué es importante simbolizar de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús después del bautismo en forma de paloma? ¿Por qué? Para poder entender un poco este relato tenemos que ir inevitablemente a Génesis capítulo 1, porque algo glorioso está pasando acá, porque algo impensado está pasando acá, porque algo tremendo está pasando acá, y nosotros no podemos dejarlo pasar piola. Es muy importante entender qué significó ese bautismo, pero también qué significó que esa paloma descendiera sobre Jesús. Y eso nos va a ayudar a poder entenderlo. Génesis 1, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ojo con esa palabra, se movía sobre la faz de las aguas. Es el único lugar de la Biblia en donde se compara al Espíritu Santo con una paloma en Génesis 1, aparte de Mateo 10, Marcos 1:10. Son los únicos 2 lugares de la Escritura en donde vamos a ver al Espíritu Santo simbolizado con una paloma. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua de los judíos. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo que a Marcos le tocó escribir, los hebreos, los judíos, ya no hablaban hebreo. Ellos hablaban principalmente arameo. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó, y el ejemplo más claro es este. Me voy a Estados Unidos con mi familia y mi primera generación va a hablar español, va a hablar castellano. Pero mi segunda generación va a hablar un castellano más agringado, ¿o no? La tercera generación va a hablar más gringo que español. Y la cuarta generación ya va a estar hablando inglés y muy poco castellano. Lo mismo le pasó a los judíos. El Antiguo Testamento, que en un 95% estaban escrito en hebreo, ellos no lo podían entender, no lo podían leer, porque ni hablaban hebreo, ni escribían en hebreo, ni leían en hebreo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tuvo que ser traducido al arameo,
que era la lengua que se hablaba en el tiempo de Jesús de manera principal, y que es la lengua que están hablando y que están entendiendo los lectores del libro de Marcos, el arameo. Y en esa traducción que se hace del hebreo al arameo, dicen algunos escritores, algunos eruditos, que esa versión, esa traducción del hebreo al arameo, que se llamó el Targum, los rabinos en ellos trataron de capturar la esencia del relato de Génesis 1 y la tradujeron de esta manera. Génesis 1, del 1 al 2, que nosotros lo leímos y estaba en hebreo, cuando se hace la traducción al arameo, los rabinos quisieron capturar la esencia del hebreo para llevarlo al arameo. ¿Y sabe cómo lo tradujeron? Ese versículo que acabamos de leer lo tradujeron de la siguiente manera. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Como una paloma. Ahora, ¿por qué ocupa ese simbolismo el escritor del libro de Marcos? Porque es muy probable que Marcos haya querido rescatar esta escena de Génesis 1 para poder llevarla a la mente de los receptores del libro, para poder llevarla a la mente de los lectores de su libro y conectarla con el bautismo de Jesús en el Jordán por la similitud que hay entre ambos eventos. Y la similitud tiene que ver con esto, con algo muy profundo. En Génesis 1, del 1 al 3, ¿qué encontramos? Encontramos a las tres personas de la Trinidad involucrándose en el proceso de la creación. Por un lado, Dios el Padre, creador. Por otro lado, encontramos a Dios el Espíritu Santo revoloteando sobre la creación en forma de paloma, dándole forma a lo creado. Y por otro lado encontramos al Hijo como la palabra que usa el Padre, como el instrumento que usa el Padre para poder crear. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Pero ese mismo evento en donde encontramos a la Trinidad en el proceso de creación, también lo encontramos a los tres en el bautismo de Jesús. Dios el Hijo siendo bautizado por Juan el Bautista. Encontramos a Dios el Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma. Y encontramos a Dios el Padre haciéndose escuchar desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace o se contenta. De manera que las tres personas que en un momento estuvieron en la creación, también las encontramos en el acto de redención. ¿Se puede entender eso, no? Las tres personas, la Trinidad, que encontramos en el acto de creación, a esas mismas tres personas las encontramos en el acto de la redención de la humanidad. Así como la Trinidad creó al principio, así también a través de Cristo Dios trae una nueva creación. Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas al tratar directamente con el problema del pecado que trastornó y que destruyó y que alteró la primera creación en el huerto del Edén. ¿Se puede entender eso? Por eso en Apocalipsis 21:5 dice, 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y por eso 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, hermanos, Cristo vino a ser una nueva creación. Los mismos tres que estuvieron en el principio, en el acto creacionista del mundo, están también involucrados en el acto de redención de la humanidad, la Trinidad. Por otra parte, esto inmediatamente nos deja en evidencia que el ministerio de Cristo sería un ministerio totalmente y absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Es decir, dependería en todo del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado.
En Isaías 42:1 dice lo siguiente. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No les suena parecido a lo de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Pero dejémoslo ahí. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, y esto es lo importante, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, es decir, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús fue dependiente del Espíritu Santo. Nada de lo que Jesús pudo haber hecho lo hizo sin ser lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús podía haber hecho todo lo que hizo, la misión que le fue encomendada, hermanos míos, sin haber pasado por ese momento en donde es lleno del Espíritu Santo de Dios. Se va entendiendo un poco, ¿no es cierto? Amén. Para ayudarnos a entender un poquito más, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. En el libro de Lucas, capítulo 3, 21, dice que aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, haciendo referencia al mismo pasaje que nosotros hicimos, pero lo está contando Lucas, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Nos entrega un dato que no nos entrega Marcos, que en ese momento del bautismo Jesús oraba. Y en ese momento cuando Jesús oraba, ojo con esto, el cielo se abrió. Los cielos se abren cuando la iglesia ora. Ojo con eso. La oración no es un acto inocente, no es un acto religioso. Cuando la iglesia ora, los cielos se abren. Lucas nos dice que cuando Jesús está orando, el cielo se abrió. Y mire lo que dice Lucas 4:1. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando se acaba el bautismo, Jesús sale de ahí y se va al desierto. ¿Cómo se va? Según Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, porque fue ungido en el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, en Lucas 4:14, después de que sale del Jordán y fue llevado al desierto, Lucas 4:14 dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Mi pregunta es, una vez que se va a Galilea, ¿cómo se va? La respuesta es lleno del Espíritu Santo. Esa es una evidencia, hermanos, de que todo lo que Jesús hizo, nunca lo hizo con su propia fuerza, nunca lo hizo con su propio empuje, nunca lo hizo con su propia motivación. Toda la obra redentora de Cristo está teñida por la llenura del Espíritu Santo. Desde el momento en que descendió a Él en forma de paloma en adelante, nunca vas a encontrar a Jesús andando solo, haciendo lo que Él quiere, sino lleno del Espíritu Santo y obedeciendo las instrucciones del Padre. ¿Qué dice Lucas 4:16? Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y leyó esta parte frente a todos: el Espíritu del Señor está sobre mí, dando muestra evidente de que todo lo que Él estaba haciendo no lo estaba haciendo con sus fuerzas, sino lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que hizo durante su ministerio terrenal. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué lección tenemos que aprender nosotros de este hecho? De que nosotros no podemos hacer nada sin la unción, sin la ayuda, sin la guía, sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que es tan importante, es por eso que es tan estratégico el congregarse, hermanos míos. Porque cuando me congrego aprendo la palabra. Porque cuando me congrego ahí me doy cuenta de que solo yo no puedo y necesito ser lleno de Él.
Porque cuando me congrego me doy cuenta, en ese momento Dios me ilumina, abre mi mente, abre la nuez y yo puedo entender muchas cosas más de Él. Y puedo conocer lo que Él hizo por mí. Puedo entender cuál debe ser mi reacción hacia Él, qué es lo que pide Él de mí. Puedo conocerlo mucho más, puedo enamorarme de Él porque es ilógico y es lógico también a la vez de que nadie se puede enamorar de alguien que no conoce. Por eso es tan estratégico, por eso es tan importante el poder congregarnos, el poder sacudirnos muchas veces de las cosas que pasan en la semana y tomarnos a nosotros mismos y llevarnos a la iglesia, porque sabemos que en la iglesia Dios me va a bendecir, Dios me va a hablar, Dios me va a fortalecer. Lo peor que puede hacer alguien que ha tenido una mala semana es quedarse en la casa el domingo masticando, rumiando su mala semana. Lo mejor que podemos hacer es levantarnos temprano, aunque nuestra carne se resista, ponernos los zapatos, aunque sea enojado, pescar la micro, pescar el auto, aunque sea medio endemoniado, pero llegar acá, porque aquí Dios me va a libertar, Dios me va a fortalecer, Dios me va a hablar, su Espíritu Santo me va a llenar y me va a fortalecer para poder seguir haciendo la obra. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, es decir, ya es parte de su vida el no congregarse. Es parte de sus costumbres, como lavarse los dientes, parte de sus hábitos no congregarse. Así también, no dejen de congregarse como algunos tienen por hábito o costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que el día se acerca, con mayor razón, congréguense. Eso es lo primero importante. Y lo segundo, estratégico, importante, tiene que ver con orar, mis hermanos. Cuando oramos, los cielos se abren. Cuando oramos, estamos dando muestra visible de nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos diciéndole sin palabras: Señor, yo dependo de ti, por eso oro. Pero cuando no oramos, le estamos diciendo: Señor, yo no dependo de ti. Yo dependo de mí, yo dependo de lo que pueda organizar, de lo que pueda diseñar. Cuando no oramos, estamos diciéndole sin palabras: yo no dependo de ti. Y ahí viene el enfriamiento, ahí vienen los fracasos, ahí viene la tibieza espiritual, ahí vienen las malas decisiones, ahí vienen los dolores del alma. Producto de que el ser humano se hace un ser independiente y no un ser dependiente. Por eso es tan estratégico orar. Porque le estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti. Y en esos momentos el Espíritu Santo nos llena, nos fortalece, nos anima. Por eso en esta iglesia el grupo de oración que se está formando es tan importante, mis hermanos. Por eso es tan importante cada una de las hermanas que forma parte de ese equipo de oración. Porque, hermanas, Dios las está usando a ustedes para poder sostener los brazos del pastor. Dios las está usando a ustedes en la semana para poder levantar los brazos de los líderes. Dios las está usando a ustedes en la semana, el equipo de oración, que lo hace de lunes a sábado para poder fortalecer las rodillas endebles, las manos cansadas. Dios les está usando a ustedes para poder permitir que la obra avance, que el maligno sea reprendido. Por eso es tan importante la oración. Sobre todo porque de esa manera le decimos: Señor, en esta iglesia no dependemos de nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. En esta iglesia dependemos de la guía, del poder, de la ayuda de tu Espíritu Santo. Porque cuando ese grupo está funcionando, el Señor lo entiende. Ese mensaje que le estamos mandando: Señor, esta iglesia sin ti no es nada. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne. La llenura del Espíritu Santo no es solo un requisito para el pastor o para los líderes de esta iglesia, sino para cada una de las personas que voluntariamente ha decidido involucrarse en esta familia espiritual. Es una necesidad y es un requisito ser lleno del Espíritu Santo. Si cada uno de los que están aquí, de los que están en la casa, quieren ser un aporte para esta iglesia y no un peso, les pedimos: sean llenos del Espíritu Santo. Les pedimos: busquen llenura del Espíritu Santo. Les pedimos: dejen que el Señor tome dominio de sus vidas. Dejen que el Señor tome el control de sus corazones y dejemos de nosotros comenzar a gobernar nuestra vida. Eso lo único que trae es dolor, fracaso, desilusión, frustración.
Cada una de las personas que somos parte de esta iglesia les pedimos, dejemos que el Señor tome dominio de nuestras vidas. Si Jesús necesitó y lo vivió y lo evidenció y nos dejó como testimonio de que desde el momento de su bautismo, cuando comienza su ministerio público, esos 3 años y medio, en ningún momento lo hizo solo, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Cada miembro de esta iglesia necesita ser lleno para poder desarrollarse y desarrollar y ejecutar sus dones en medio de la iglesia. En la iglesia del primer siglo, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo era indispensable para todo. En Hechos 6, versículo 3, dice lo siguiente: busquen, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los que le encarguemos este trabajo. Y el trabajo, ¿sabe cuál era? Servir las mesas. Es decir, en la iglesia del primer siglo entendieron el mensaje, que sin llenura no se puede vivir, que sin llenura no se puede trabajar, que sin llenura no se puede hacer nada. Y para servir las mesas buscaban hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, no con sabiduría, llenos de sabiduría, y lo otro, llenos del Espíritu Santo, para servir las mesas. Hermano, en esta iglesia el que barre, el que toca, el que coordina, el que abre la puerta, el que barre la caca de los perros afuera, el que clava un clavo, el que acomoda el computador, el que mueve las teclas, el que limpia los baños, el que riega las plantas, el que asiste, todo tenemos que hacerlo lleno del Espíritu Santo. El que cría hijos, el que es abuelo, el que es esposo, la que es esposa, todo se tiene que hacer lleno del Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. No hay nada que nosotros podamos hacer humanamente y que nos quede bien. Trate de ser un buen papá sin la llenura del Espíritu Santo. Pamplina. Trate de ser un buen esposo sin la llenura del Espíritu Santo. Pamplina. Trate de ser un buen trabajador, un buen obrero, un buen empleado sin la llenura del Espíritu Santo. Pamplina. Trate de ser un buen estudiante sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede. Nosotros necesitamos en toda nuestra vida ser llenos del Espíritu Santo. Y no tiene que ver con un tema religioso, sino que tiene que ver con un estilo de vida lleno del Señor en todo. En todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay un comentarista bíblico que decía lo siguiente. Decía, si un día a Dios se le ocurriera borrar de la Biblia todos los pasajes que hablan del Espíritu Santo, ¿sí? Todos los pasajes que hablan, mencionan, se refieren al Espíritu Santo, desaparecieran. ¡Pum! Se borraron. Y borrar de nuestra mente que en algún momento hubo Espíritu Santo, y quitarnos el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que decía él? Que tal vez algunos cristianos ni cuenta se darían. ¿Sabe por qué? Decía él. Porque nunca dependieron del Espíritu Santo. Porque nunca lo conocieron. Porque nunca tuvieron una relación con él. Entonces, si fuera quitado, ni cuenta se darían. Nosotros necesitamos, hermanos, depender del Espíritu Santo para poner los dones en operación en beneficio del cuerpo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder alcanzar a los perdidos con la predicación del Evangelio, con las buenas nuevas. Todo eso se hace lleno del Espíritu Santo. Para poder luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si no, siempre ese pecado nos va a terminar tumbando, siempre, porque estamos luchando contra él con nuestras fuerzas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder seguir creciendo en santidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra de manera apropiada en nuestro propio corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo aplique esta palabra en nosotros mismos. ¿De qué sirve aprenderse la Biblia de tapa a tapa si en algún momento no dejamos que el Espíritu Santo la aplique? Afuera hay gente estudiosa, teólogos,
que se la saben mejor que nosotros. La tienen mucho más ordenada en su mente que nosotros. Podrían darnos cátedra, pero son teólogos, no son cristianos. Y la diferencia entre el teólogo y el cristiano es que el cristiano deja que esta palabra la tome el Espíritu Santo y comience a provocar cambios en el interior del ser humano. Por eso el bautismo de Juan era un simbolismo externo de lo que el arrepentimiento internamente puede hacer en el ser humano. El Espíritu Santo puede tomar la palabra y transformar nuestros corazones y empujarnos a la obediencia. ¿O usted cree que cuando usted obedece es usted el que obedeció? ¿O no es el Espíritu Santo que lo empujó a obedecer? Por eso la gloria es de Él. ¿O usted cree que cuando usted hizo algo bueno fue porque a usted le nació hacer eso bueno? ¿O es porque el Espíritu Santo lo empujó a hacer eso bueno? Porque a través de esa obra el Espíritu Santo glorifica al Padre. Así que ni en nosotros se nos ocurre lo bueno, ni en nosotros se produce algo bueno si el Espíritu Santo no es el que te empuja. Y lo último, ¿usted cree que está aquí porque usted quiso venir a estar acá hoy día en la mañana? Usted está acá porque el Espíritu Santo le empujó, le motivó, le trajo. Por eso es peligroso que alguien se acostumbre a no venir, porque quiere decir que el Espíritu Santo ni siquiera lo está empujando a venir, y que ya su corazón y sus decisiones son más fuertes que la misma voz del Espíritu. Ni siquiera estamos acá porque nosotros quisimos venir. El Espíritu Santo provoca en el ser humano el querer como el hacer según su buena voluntad. Necesitamos del Espíritu Santo incluso para guardar nuestro testimonio en el lugar donde vivimos, en medio de la familia, en medio de la iglesia. Guardar el testimonio de la fe. El rey que se hizo siervo vivió y sirvió en una plena dependencia del Espíritu Santo. No olvidemos que el tema central del libro de Marcos es que este Rey de Gloria desciende a la tierra, se hace siervo para poder servir y no ser servido y para dar su vida en rescate por muchos. Y este Rey que se hace siervo, nada de lo que hizo lo hizo sin la llenura del Espíritu Santo. Esa es una de las grandes lecciones para nuestra vida. Si hay algún versículo, hermano, que pudiéramos guardar, de repente tenerlo en el teléfono, tenerlo en la casa, pegado en algún lugar, podría ser el de Zacarías 4:6, ¿o no? ¿Qué dice Zacarías 4:6? Ese podríamos pegarlo en el refri, en la puerta, en el baño, en el techo cuando estemos durmiendo, para poder verlo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestras capacidades, no es con nuestra estrategia, no es con nuestros diplomados, no es con nuestra plata, no es con nuestra influencia, no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu del Señor. Ahí está la clave: dependencia del Espíritu del Señor. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Cierre sus ojos y si usted ha entendido la palabra de hoy, deje que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, porque ahí yo ya no me meto. Cierre sus ojos y deje que Él ministre a su vida, a su corazón, y que nos haga entender el Espíritu Santo lo necesario, lo vital, lo urgente que es ser lleno de su Espíritu Santo en este tiempo. No se puede vivir en un mundo posmoderno sin la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. No se puede hacer tu voluntad en medio de este mundo posmoderno sin ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. No se puede hacer nada, ni ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen hermano, un buen amigo. Nada si no estamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Si así como Cristo, ese que se hizo siervo para dar su vida en rescate por todos, por muchos,
dependió de tu Espíritu Santo, así también nosotros dependemos en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, que nos anima, que nos alienta, que nos fortalece. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está disponible en este tiempo para fortalecer, para llenar, para guiar. Y aún los corazones que están sedientos, secándose, transformándose en desiertos, pueden reverdecer por intermedio de tu Espíritu Santo. El fuego que se estaba apagando, el pábilo que estaba humeando, se enciende por tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora nos declaramos dependientes de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, no nos avergüenza decir que somos dependientes de ti, Señor. Que solo no podemos, por más títulos que tengamos. Más somos dependientes de ti a medida que pasan los días y te conocemos. Mucho más dependientes de ti, Señor. En esta hora nos declaramos una iglesia totalmente dependiente de ti. En esta iglesia, Señor, tú eres el centro y necesitamos de ti. Padre, nosotros no podemos solos. Por más fuerza que tengamos, Señor, no queremos poner nuestra fuerza reemplazando al poder del Espíritu Santo. No queremos poner a nuestras ideas reemplazando a la guía del Espíritu Santo. Señor, queremos que tú seas el que dirija, el que gobierne, no solo nuestras vidas, no solo nuestras familias, sino también a esta congregación. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y pedimos que si alguno de nuestros hermanos hoy día se encuentra débil, Señor, tu Espíritu Santo ahí donde esté pueda tocar su vida, tocar sus corazones. Que si hay algún hermano o hermana que está luchando contra la tentación, contra el pecado, que tu Espíritu Santo en esta hora rompa, pudra toda cadena, todo yugo de opresión que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú estás fortaleciendo hoy. Gracias porque tú estás renovando la mente, el corazón hoy. Gracias, Señor. Dejamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Honramos